como sabéis, acabamos la semana pasada la serie acerca de relaciones sanas. Y la semana que viene vamos a empezar una nueva serie. Sabéis que nos gusta mucho ponernos en series, porque es verdad que pues, nos ayudan de alguna manera a situarnos en el tema en el que estamos tratando todos juntos. Vamos a empezar la semana que viene una serie en la que vamos a estar tratando precisamente Hechos, que es lo que estaremos haciendo en las clases bíblicas. Todo está conectado, todo está hilado de alguna manera. Y es una serie que hemos llamado Hechos y Derechos. Porque como podemos llamarlo como nos dé la gana, pues lo hemos llamado así. Así que hechos y derechos, pero hoy vamos a tener un pequeño break de serie, vamos a estar tratando un tema que con todo lo que voy oyendo, con todo el tiempo que voy pasando, con muchos de vosotros, etcétera, creo que es un tema que Dios quiere tratar con muchos de nosotros, que es el tema del servicio. Así que la predicación, como le puedo llamar como me dé la gana, insisto una vez más, le he llamado si no sirves, no sirves. Así que vamos a estar atentos a esto. Y aunque Alex ha orado por mí ahora, él ha dicho hace un momento, ¿no?, que la presencia de Dios estaba aquí esta mañana, lo creo firmemente. Con su permiso, voy a volver a orar, porque creo que el tema de esta mañana, la palabra de Dios de hoy, va a tocar muchos corazones. Así que, Espíritu Santo, te quiero pedir, por favor, que confrontes esta mañana. Que la palabra que vamos a leer sea una palabra retadora y de confrontación, de realidad para nuestra vida, que nos permita avanzar, que nos permita crecer y que nos permita parecernos mucho más a lo que tú tienes diseñado para nosotros, Señor. Así que este tiempo es tuyo. Úsame, capacítame, lléname de tu autoridad, de tu sensibilidad. Y a las personas que están escuchando, ponles unos oídos y unos corazones y unas mentes abiertas y dispuestas a ver qué es lo que tú tienes que decirles esta mañana. Amén. Amén. No voy a hacer como el Mike, que dice amén 20 veces por segundo, pero amén, que así sea. Pues como digo, vamos a estar hablando acerca del servicio. Y el título, si no sirves, no sirves, creo que es muy adecuado, entre otras cosas, porque la palabra siervo, sirviente y todas sus derivaciones es una palabra, al fin y al cabo, que tiene connotaciones, si no nos damos cuenta, en nuestra sociedad hoy en día, totalmente peyorativas. A nadie le gusta que le digan que es un siervo de nadie, ¿verdad? Nadie quiere ser el siervo, todo el mundo quiere ser el amo, el que está por encima, ¿verdad? Y cada vez que se nos relaciona con sirvientes, con siervos, nos chirría un poquito el término. No está bien visto ser siervos. En cambio, hay otro término en esta sociedad, y no hablo del mundo de la iglesia, en esta sociedad, que está súper bien visto y que a todos nos encanta que nos asocien con él, que no es el de siervo precisamente, sino que es el término de líder. Nos encanta el tema de ser líderes. Dentro de la iglesia se nos llena la boca con esta palabra, lo utilizamos para todo. El líder de la alabanza, el líder de la iglesia, el líder de kids, el líder del desayuno, el líder de esto, del otro y de lo de más allá. Nos encanta ser líderes. Es más, muchas veces tenemos la aspiración eclesial de poder llegar a ser líderes de algo. Pero no pasa solamente dentro de la iglesia esto, queridos amigos, esto también pasa fuera de la iglesia. El líder del Partido Popular, la líder del movimiento feminista, ahora que esto está tan de moda, ¿verdad? Ayer con el 8M. El líder de lo que quiera que sea. A todos nos gusta que se nos relacione con la palabra líder. Y la verdad es que no podemos decir que haya nada malo en ser líderes. Ahora parece que estoy enfocando todo hacia que ser líder de algo es algo malo, algo negativo, en absoluto. Pero lo que sí que podemos decir es que hay algo que no es correcto a luz de la palabra cuando tergiversamos el significado de las enseñanzas de Jesús. Porque cuando escudriñamos las Escrituras, vemos que Dios levantaba, según sus dones y sus capacidades, a distintos líderes para que guiasen al pueblo de Israel, por ejemplo. ¿Lo vemos? Sin ir más lejos, en la palabra de Dios, en el libro de los jueces. El libro de los jueces es muy interesante porque justo el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, ha pasado 40 años en el desierto, han empezado a hacer cosas que no son correctas y tú vas leyendo casi capítulo por capítulo, como dice la palabra de Dios en el libro de los jueces, que el pueblo de Israel hizo lo malo a los ojos de Dios, ¿verdad? Esto es una cosa recurrente, que hayan una y otra vez en esto. ¿Y qué hacía Dios? Levantaba a líderes, a jueces, para que guiasen al pueblo. Por lo tanto, vemos que bíblicamente, incluso, es bueno ser líder.
porque Dios levanta a personas para que lideren a otros. Todos necesitamos guía y dirección, todos. Nuestro guía principal es Dios, es Jesús, es el Señor, pero necesitamos incluso a personas a veces que nos guíen. Esto es súper necesario y es bueno y es sano. El error para mí es buscar únicamente servir a Dios a través de una posición de liderazgo. Este es el error. Porque Dios no nos llama a todos a liderar, pero sí que nos llama a todos a servir. Y esta es una gran diferencia que tenemos ya desde esta mañana que empezar a entender. Porque si no, todo lo otro que vamos a hablar no va a tener sentido. Y si Dios quiere, si está en sus planes, si Dios te ha llamado a eso, si Dios te ha capacitado con esos dones, algunos de vosotros lideraréis a otras personas. Pero no todo el mundo está llamado a liderar. Esto lo trabajábamos mucho también con adolescentes. Por ejemplo, todos, cuando hacíamos un test de dones o les empezábamos a preguntar cuáles eran las inquietudes, los dones, las capacidades que ellos creían, consideraban que tenían o que aspiraban a tener, todos nos ponían que querían tener el don de liderazgo. Y esto había que trabajarlo con ellos, porque está bien aspirar a esto, pero no todo el mundo está llamado a liderar. Sin embargo, todo el mundo está llamado ¿a qué? A servir. Todo el mundo, todos los que somos hijos de Dios, todos los que nos consideramos sus discípulos, estamos llamados a servir. ¿Sabéis cuál es la principal diferencia entre los líderes que Dios levanta para cumplir con su propósito y los que no? Que los líderes que Dios sí que levanta son los primeros que sirven a los demás con su ejemplo. Y los líderes que Dios no levanta son los primeros que se colocan en posiciones de autoridad y esperan ser servidos por otros. Esto es una gran diferencia. Cuando alguien es levantado por Dios, de manera natural, de manera genuina, lo ves porque es el primero que trabaja, el primero que sirve, el primero que está en la línea de batalla. Cuando alguien no es levantado por Dios, sino que es levantado por sí mismo o por los hombres, es alguien que se coloca automáticamente por encima de los demás y que espera ser servido por otros. Esto es una gran diferencia también que tenemos que tener en cuenta. Y eso, todo esto, descoloca a nuestra cultura, porque es contracultural. No es lo que se ve por ahí fuera. Porque saben que si no sirven a otros, no sirven para nada. Vamos a leer un pasaje que va a ser muy interesante, os animo a que me acompañéis. No lo tenéis en la pantalla. Adrede hoy quiero que leamos Biblia, así que sacar vuestras Biblias, los móviles, tenéis Biblias ahí si queréis coger. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. Leo. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, lo hicimos. Estas son palabras de Jesús, ¿vale? Este pasaje me encanta, porque es un pasaje muy controversial. Ahora vamos a ver cómo es imposible entender este pasaje si no rebobinamos un poquito y retrocedemos a lo que Jesús también les está explicando antes a sus discípulos en otros versículos. Pero este pasaje trae mucha polémica, porque estamos hablando prácticamente... Tú te lees esto sin contexto previo y parece que hay un siervo, hay un dueño, perdón, un amo, que es un tirano y que se aprovecha de la servidumbre de aquel que tiene bajo su mando, ¿verdad? Y que le dice, no, tú aquí me preparas la cena y no te sientas conmigo. Primero me sirves a mí y luego ya si quieres te sientas. Eso es un poco lo que parece, ¿verdad? Es brutal este texto. Y me encanta porque son palabras de Jesús, una vez más, en las que Jesús no se anda con rodeos. No sé si tenéis la Biblia, hay Biblias que subrayan en rojo, tienen en rojo las palabras de Jesús. A mí esto me encanta. Aquí todo este pasaje prácticamente está lleno de en rojo. Estos son palabras en rojo, son palabras del mismo Jesús. Entonces, todavía si cabe más, hay que prestarles, según creo yo, mucha más atención. Y es un texto que para mí fue también muy útil interpretarlo, entendiendo que esta parábola, porque no deja de ser una parábola, no es una historia cierta, es una parábola. Las parábolas eran historias pequeñas que utilizaba Jesús para hacer entender a su público ciertos mensajes que él quería comunicarles a los demás. Eran historietas, cuentos, fábulas.
que les cuenta a sus discípulos por una cuestión anterior. Así que vamos a ir ya a esa cuestión anterior para poder tener luz acerca de este pasaje. Vamos a rebobinar unos versículos antes. Lucas 17, mismo pasaje, versículos del 1 al 6. Y dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Esto ya en esa época es contracultural. Jesús vino a romper moldes. En donde Jesús dice, oísteis que fue dicho. Esto os suena, ¿verdad? De palabras de Jesús. Creo que Jorge lo comentó la semana pasada, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Oísteis que fue dicho, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Mas yo os digo ahora que si 70 veces al día pecare alguien contra ti y viene arrepintiéndose, ¿qué tienes que hacer tú? Perdonarle. Esto ya en la época de Jesús es un mensaje contracultural, pero es que sigue siendo contracultural en nuestros días. No estamos acostumbrados a que cuando alguien nos ofende, alguien nos hace daño, o un familiar, un amigo, un vecino, alguien dentro de la iglesia, lo que nos sale naturalmente a nosotros no es perdonar a esa persona. Es, ok, esta me la guardo y en algún momento me la sacaré para devolvértela, ¿verdad? Esto es lo que todos nos sale natural. Tenemos que ir debajo de la presencia de Dios para que esto realmente sea una parábola, una historia que es real y que se aplica a nuestra vida. El hecho de perdonar a aquellos que nos ofenden. Y en estos primeros versículos de este primer pasaje está hablando de una cosa todavía anterior que me encanta. Porque les está diciendo que es imposible, dice que es imposible, no se puede no pecar. No caer en algún error o no fallar. Esto, tranquilos, discípulos y todos los que me estáis oyendo y todos los que estáis leyendo este pasaje, que vais a caer en error y en pecado, porque somos pecadores. Es imposible no equivocarse. Pero, y añade un pero, dice que tiene mucha gravedad, no el que peca, porque el que peca es cualquiera de nosotros, sino aquel que hace que otros, por su pecado, por su causa, cometan pecado. ¿Se entiende? Y le dice, va mucho más allá, es muy bestia Jesús en este pasaje, porque les dice, mira, si tú haces pecar a uno de mis pequeñitos, si tú haces pecar a otros por causa de tu pecado, es mucho mejor que te ates una piedra de molino al cuello y que te arrojes al mar. Es decir, que te mueras. Es súper bestia Jesús. No se anda con chiquitas. Le dice que se aten una piedra de molino. ¿Habéis visto alguna vez una piedra de molino? De estas antiguas, de la época de Jesús, de la Edad Media. Esto no mejoró hasta hace no mucho tiempo. Eran animaladas, toneladas de peso, de piedra. Átate eso al cuello y lánzate al mar. Porque es muy grave hacer que por culpa de tu pecado, de tu falta de integridad, de tu abuso espiritual, de cualquier cosa que tú hagas alejada de los propósitos de Dios, hagas pecar a otros. Así que atente a las consecuencias. Esto es lo que está diciendo Jesús. Y me parece súper importante que lo tengamos claro. Porque a veces con Jesús nos vamos solamente al sacrificio de Jesús en la cruz, al amor que nos tiene, a su misericordia, a su gracia. Pero Jesús era alguien que, siendo el Hijo de Dios, vino a romper moldes y esquemas. Y era alguien firme en todo lo que decía. Y a mí esto me encanta. Porque hay veces que necesitamos aplicar esta firmeza con otras personas. Pero Jesús no se queda ahí. Continúa y les dice a sus discípulos que si un hermano peca contra ellos, lo primero que tienen que hacer es reprenderle. Y muchas veces esta parte la omitimos. Nos vamos directamente a perdonarle. Si alguien peca contra ti, perdónale. Hay un paso intermedio. En tu corazón tienes que tener la voluntad de perdonar a esa persona, por supuesto. Pero hay un paso intermedio que nos saltamos muchas veces porque detestamos, es más grande que nosotros muchas veces
el hecho de reprender a otros. Huimos de la confrontación. No sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa. No me gusta nada, me es muy desagradable, me es muy violento, muy incómodo sentarme delante de una persona y tener que reprenderla en algo que ha hecho contra mí o contra otros y tener que corregir a esa persona. No es lo natural. Lo natural es sentarte, escuchar, incluso comprender, empatizar y ponerte hasta en su piel y acabar aceptando lo que ha pasado. Muchas veces esto es lo más cómodo, pero reprender a alguien es muy incómodo. Y Jesús dice que si viene alguien contra ti y peca, siéntate con él y repréndele. Y si se arrepiente, que esto es un paso también muy importante en la ecuación, si muestra arrepentimiento, entonces perdónalo. ¿Significa que si no se arrepiente no tengo que perdonarlo? No, significa que en tu corazón esa persona tiene que estar perdonada. Porque si no, lo que vas a generar dentro de ti son raíces de amargura. Y esto Jesús no lo quiere. Pero en cara a cara con esa persona, si no se arrepiente, tú no puedes mostrarle perdón, porque no hay arrepentimiento a esa persona. Una cosa es lo que hay en nuestro corazón, la voluntad que hay en nuestro corazón, y otra cosa es lo que verbalizamos a las otras personas. Si a mí alguien me ofende y no se arrepiente, no puedo manifestarle perdón. Es muy importante el paso del arrepentimiento. Y esto también tiene que quedar claro esta mañana. ¿Se entiende esto? ¿Amén? Es importante entender aquí que Jesús no está diciendo que hay que permitir tampoco que alguien peque sistemáticamente o que abusen de ti sistemáticamente, de manera espiritual, física, lo que sea. Lo que matiza es que como seguidores de Jesús debemos estar sistemáticamente dispuestos a perdonar a nuestros ofensores. Pero Jesús incide en el hecho de que debe haber arrepentimiento. Hace pocas semanas hablamos aquí en la serie de relaciones sanas acerca de los necios, de las relaciones tóxicas, las personas tóxicas, ¿verdad? Y vimos como en el libro de los Proverbios se nos describen sus maneras de proceder. Por eso Jesús insiste en el arrepentimiento de estas personas. Porque cuando alguien es corregido y confrontado en su pecado, si tiene un mínimo de sabiduría y de temor de Dios, va a mostrar arrepentimiento. Pero como vimos también hace 2 o 3 semanas tratando este tema, cuando alguien es corregido y confrontado y es una persona que es una persona necia y alguien que no es sano, que es tóxico, es muy difícil que pueda mostrar arrepentimiento. Muy difícil. No lo vas a encontrar. Y mi consejo ya desde aquí, no inviertas mucho tiempo en estas personas. Es más, vimos, ¿os acordáis? Huye, es lo que dice la palabra de Dios. Huye del necio. No inviertas en estas personas. Y es algo muy grave, pero es algo que tiene que ser así. Por sanidad propia. ¿Alguna vez os habéis encontrado, y ahora os pregunto, ante una persona, ante una situación, ante una ofensa tan grande, alguien os ha herido de manera tan grande y tan profunda, que habéis sabido que o Dios intervenía en la ecuación en el perdón hacia esa persona, o iba a ser imposible que la perdonarais? ¿Os habéis encontrado en alguna situación así? Yo sí, varias veces. Y en esos momentos, lo último que yo quiero, lo último que me nace, mi carne lo que me pide es justicia, ¿verdad? Y además no justicia divina, es mi justicia. Es como yo entiendo la justicia y lo que yo entiendo que esa persona se merece por lo que me ha hecho, o a mí o a otros. Y lo que me nace está muy alejado del perdón que Jesús está diciendo que yo tengo que manifestarle a estas personas. Es más, en algunos momentos incluso he llegado a sentarme delante de alguien que me ha ofendido de manera muy seria, que ha cometido un pecado muy grave contra mí y contra otros, y he tenido el valor, el arrojo de sentarme delante de esa persona y confrontarla con toda la incomodidad y con toda la violencia que eso ha supuesto y encontrarme en la otra persona una barrera enorme en la que no ha habido, por supuesto, nada de reconocimiento y nada de arrepentimiento, y aún así tener que decir, Dios, ¿qué hago yo en esta situación? ¿Qué hago con esta persona? Porque yo lo estoy intentando, Dios, tú estás viendo que yo estoy haciendo todo el proceso completo, pero es que en la otra parte no encuentro lo que necesito para poder perdonarla. ¿Sabéis lo que Dios me pide igualmente? Que la perdone. No delante de ella, porque no me está dejando, no me lo está permitiendo, pero sí en mi corazón. Porque si yo no perdono a aquellos que me ofenden, voy a tener una vida completamente marcada por la amargura.
os lo garantizo. Y por el recuerdo del pecado que cometieron contra mí, por el recuerdo de la herida que me hicieron, por el recuerdo de aquel dolor tan profundo que me hizo esta persona y que aún sigue aquí. Como no perdones, como no vayas delante de Jesús y le entregues estas cargas, no vas a poder avanzar. Pero cuando te sientas delante de alguien, la confrontas y muestra arrepentimiento, se hace todo el proceso completo, esto es súper liberador. Porque esto, ¿sabéis a qué da paso? A la restauración. Es impresionante. Esto es lo que da paso y pie a la restauración. Cuando la otra persona se arrepiente y tú la perdonas, cuando yo he experimentado esto, que gracias a Dios también lo he podido experimentar, ha habido lágrimas en las dos partes. A mí me cuesta poco llorar, ya lo sabéis. Pero cuando esto sucede es que hay algo sucediendo, es algo espiritual, son cadenas que Dios rompe en ese momento y que Dios utiliza para que haya restauración. Así que una vez analizado todo esto, este pasaje previo, vamos a volver al pasaje original, si os parece. Y lo voy a volver a leer. Lucas 17, versículos del 7 al 10. Hay un pasaje aquí en medio, estos versículos, el 5 y 6, en el que los discípulos ven toda esta historia y le dicen: Jesús, aumentanos la fe. Me encanta porque dice: Jesús, si todo esto del molino y de perdonar y de tal, lo siguiente que dicen, me encanta porque son súper conscientes, dicen: Jesús, aumentanos la fe, porque esto es tela complicado, macho. Entonces continuamos y volvemos al versículo 7, que dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame primero la mesa, cíñete, esto es, aséate, y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Jesús acaba de enseñar hace un momento lo que hemos visto del perdón, de hacer caer a otros en pecado, de la piedra en el molino, de reprender, de mostrar arrepentimiento. Y Jesús de repente va y les suelta, le dice: ¿queréis que os aumente la fe? Pues os explico lo siguiente. Y les suelta esta historia, en la que nos describe que hay un amo que está sentado a la mesa y ve que se acerca un siervo que ha estado todo el día trabajando en el campo. Imaginaos ese siervo cómo acude a casa del amo. Acude fatigado, cansado, con ganas ya por fin de descansar, de tomarse su respiro del día. Y el amo le dice: antes de hacer nada, espérate, aséate primero, porque tienes que oler aquí a choto seguro, tranquilamente. Me haces la cena y me la sirves. Y una vez yo haya cenado, en ese momento te sientas conmigo. Y les dice además: el amo no está haciendo nada incorrecto, está siendo simplemente el amo, ¿verdad? Lo raro sería: hombre, colega, a ver, entonces no sería un siervo, ni sería un amo, sería una relación distinta, que estaría perfecto, pero es una relación distinta, no la que nos está describiendo aquí. Y Jesús, cuando acaba la parábola, dice: ¿acaso el amo hace lo que no tiene que hacer? No, está haciendo lo que todo amo tiene que hacer. Me encanta que veo caras de este trabalengua, no sé si lo acabo de entender. Vamos a ir entendiéndolo poco a poco, no os preocupéis. Jesús les dice que se imaginen a un siervo. Y no me imagino, no sé, es un venado en andaluz, ¿eh? Es un siervo, uno que sirve, ¿vale? Y aquí vemos otra vez algo llamativo, porque aquí la palabra en original, en griego, que se utiliza, no es exactamente la de siervo como tal. No es un siervo como tenemos entendido. La palabra en original es doulos, que doulos en griego es literalmente esclavo. O sea, que no teníamos suficiente con el tema del siervo y nos vamos al esclavo. ¡Wow! Jesús, me estás haciendo que todos mis esquemas mentales se desmonten. ¿Qué quieres de mí, Señor? El término doulos aparece exactamente 125 veces en el Nuevo Testamento. Aquí tenéis a Teología con Dan sentada, luego le preguntáis si queréis, que ella os responderá muy bien. De hecho, ya está comprobando que lo que yo digo está correcto. Sí, que te conozco, amiga. 125 veces aparece doulos en el Nuevo Testamento. Y siempre en un contexto en el que se habla de una relación entre maestro y discípulo, entre maestro y siervo. ¿Sabéis cuál es la palabra que más se repite, la única que supera a doulos en este tipo de relación? Discípulo, es la única. La otra palabra más utilizada por el propio Jesús muchas veces es esta, es doulos.
Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿por qué Jesús está utilizando estos términos, este término en concreto tan radical? ¿Por qué habla de un esclavo? En aquella época, además, aún tenía cierto sentido. Aún había esclavos. De hecho, más adelante, ¿no? No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, ni griego, ¿verdad? Tiene más contextualización. Hoy en día no hay muchos esclavos, y menos aún en nuestra sociedad, en Occidente. En otras partes del mundo, desgraciadamente, sigue habiendo esclavos. Pero en nuestro contexto cultural, esto de esclavo nos suena a algo muy grave. ¿Por qué Jesús? Muy sencillo. Porque Jesús quiere que sus discípulos en ese momento sean conscientes de que un doulos, un esclavo, no es dueño de sí mismo. Un esclavo pertenece a su amo. Un esclavo no posee nada. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo sabe, desde que nace hasta que muere, que es propiedad de su amo y que está a merced de su amo. Y yo creo que cuando Jesús les está diciendo esto a sus discípulos, lo que les está diciendo en realidad es, en el momento en el que decidís haceros seguidores de mí, ser mis discípulos, estáis firmando un contrato invisible en el que estáis aceptando que ya no sois dueños de vosotros mismos. Soy yo el dueño de vuestra vida. Y la noticia positiva de todo esto, porque si no sería algo a plantearse, es que tenemos el mejor amo, el mejor Señor del mundo. A mí me encanta porque cuando hablamos de Jesús, cuando oramos, cuando nos referimos a lo que Dios hace en nuestra vida, utilizamos un término muchas veces que es el de Señor, ¿verdad? El Señor me está bendiciendo. Señor, prospérame, ¿verdad? Utilizamos el término de Señor. Pero nos olvidamos o desinteriorizamos, desasociamos lo que implica cuando estamos diciendo Señor. Cuando decimos Señor es Señor. El Señor Jesús, Dios, es nuestro Señor, es nuestro amo, es nuestro dueño. Y tenemos un dueño, tenemos un Señor que lo único que quiere es bendición para nuestra vida. Gracias a Dios por este amo, ¿verdad? Imaginaos pertenecer a otro amo. ¿Alguien ha visto 12 años de esclavitud, la peli? Yo sé que Basile diría que sí. Es brutal esa película. Esto no lo tengo aquí apuntado, ahora estoy lucubrando, pero es como una imagen muy clara, ¿verdad? De tener un amo que es un muy mal amo y lo que te hace sufrir, o cuando tienes por fin alguien que te honra, que te respeta y que te trata bien. De hecho, si vamos Lucas y retrocedemos, unos pequeños capítulos, en Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer primero? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. A todo lo que nuestra carne primero nos arroja, nos lleva, tenemos que negarnos. Porque el propósito de Dios para nosotros es mucho mejor que lo que nace aquí en nuestro corazón. Mucho mejor. Y no somos conscientes. Ser seguidor de Jesús implica renunciar a uno mismo. Implica ser siervo, ser esclavo, ser un doulos de Cristo. Porque entendemos que dejamos de ser dueños de nosotros mismos, haciendo aquello que deseamos para convertirnos realmente en siervos de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso tiene que quedar claro también porque eso también es contracultural. Pero no solo es contracultural fuera de la iglesia, también lo es aquí dentro de la iglesia. Porque casi siempre cuando hablamos de servicio dentro de las iglesias, ¿sabéis a qué lo asociamos? A servir dentro de unas cajitas que hemos diseñado en las iglesias que se llaman ministerios. Me encanta. Siempre que hablamos de servir, nos imaginamos a nosotros mismos sirviendo dentro de una de estas cajitas, dentro de la cajita del ministerio de alabanza. Si estoy en el ministerio de alabanza, estoy sirviendo a Dios. Si estoy dentro de la cajita del ministerio de la bienvenida y del desayuno y preparo unos desayunos como los que prepara Amanda, que son impresionantes, entonces Amanda sí que está sirviendo. Si estoy sirviendo en X de las cajitas que se nos ocurren, además en cada iglesia hay cajitas distintas, ¿verdad? Tenemos las mismas todos, ¿verdad? La alabanza, la predicación, estas son más o menos las mismas, pero luego depende de donde vayas hay cajitas y cajitas, hay ministerios y ministerios. Si no estamos implicados en uno de estos ministerios, automáticamente nos rechazamos a nosotros mismos pensando que no estamos sirviendo en la iglesia. Y eso es falso. Eso no es verdad.
implica que si no estás en un ministerio, por lo que quiera que sea, ¿tú no estás sirviendo a Dios? ¿Dónde pone eso aquí? Enséñamelo, por favor, y luego hablamos. ¿Dónde lo pone? Servir va mucho más allá de ministerios. Servir es dedicar mi tiempo, mis recursos, mis energías, mi sacrificio personal a otros para la gloria de Dios. Esto es servir, simple y llanamente, nada más. ¿Lo haces dentro de la iglesia? Gloria a Dios. ¿Lo haces fuera de la iglesia? Gloria a Dios. Donde quiera que vayas, estás llamado a servir. ¿Os acordáis cómo empezaba esto? ¿Estamos todos llamados a liderar? No, pero estamos todos llamados a... Además, hay una parte dentro de nosotros que se despierta y Jesús nos conoce realmente, sabe cómo es el corazón del ser humano. Que cuando estamos sirviendo en alguna de estas áreas, cuando hacemos algo que nosotros creemos en nuestra conciencia que es útil a los ojos de Dios, se nos despierta ese algo que dice, qué crack que soy, ¿no? Estoy haciendo lo correcto. Estoy siendo un buen discípulo y un buen seguidor de Jesús. Porque hoy que está lloviendo y lo único que apetece es quedarme en la cama viendo una película o leyendo un libro tranquilamente con un café calentito, ¿verdad que os apetece? Luego lo haremos todo, no os preocupéis. Estoy aquí madrugando con los niños, peleándome con ellos para que se vistan, para que se coman el desayuno, me he preparado no sé qué que me tenía que preparar y estoy aquí, Dios, porque soy un siervo bueno y fiel. Ole yo, ¿verdad? Muchas veces hacemos esto, se nos despierta esto, es irremediable. Y Jesús nos conoce, Jesús sabe cómo funciona el corazón del ser humano. Por eso te dice que en lugar de ser un siervo vayas mucho más allá y seas un esclavo, que haces algo cuando no tienes ganas de hacerlo, porque no es que sea tu derecho, es que es derecho de ese que te lo ha mandado a hacer. Y aquí cambia la película. Porque entonces ya no es qué crack soy, sino esto es lo que hay. Y no me tengo que tirar ninguna flor. Porque todo es para la gloria de Dios, no es para mi gloria. Y cuando subimos aquí, a las plataformas, a los escenarios, a las tarimas, como lo queráis llamar, nos sentimos de repente como más dignos, más llamados, más ungidos y todas estas cosas. Y nada más lejos de la realidad. Nada más. Porque somos todos iguales. Porque en el reino de Dios no hay grandes y pequeños. Somos todos iguales. Pero cuando nos convertimos en sirvientes de motu propio, en doulos de Jesús, únicamente porque lo hemos decidido atraídos por su amor, el enfoque cambia radicalmente y nos hace conscientes de que nuestro tiempo, nuestros dones, nuestras ilusiones no son nuestros, todo le pertenece a Él. El siervo, como hemos dicho, está volviendo de trabajar del campo en ese momento y el amo le espera en la mesa. Y había estado todo el día currando sin descanso, quizá debajo del sol de justicia. Y cuando llega a la casa, al siervo no se le ocurre reclamar sus derechos. Es decir, que yo ya he hecho esto. ¿Qué has hecho tú, amo? ¿Verdad? No se le pasa ni por la cabeza. Obedece lo que el amo le dice. Pero nosotros nos creemos con ciertos derechos, porque como hacemos tantas cosas para Dios, como estamos todo el día trabajando bajo el sol de justicia en el campo, cuando llega el momento de la recompensa, el momento del descanso, levantamos la voz y decimos, ¡hey Dios! ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de mi descanso? ¿Qué hay de lo que yo me merezco y de lo que me he ganado justamente? Y quizás hemos hecho un gran trabajo a los ojos de Dios. Quizás hemos reaccionado de cine, de película, en medio de una ofensa. O nos hemos mantenido sexualmente puros durante años. O hemos sido honestos en una situación en la que nos hemos visto perjudicados, quizás en el trabajo, por haber sido honestos. No lo sé. No sé cuál es el ejemplo que mejor te viene a ti. Pero cuando hacemos este tipo de cosas, levantamos la mano y reclamamos nuestros derechos. Porque a nuestros ojos hemos hecho lo correcto delante de Dios. ¿Y qué hay de lo mío? Y yo no sé si solamente me pasa a mí, seguramente que sí. Ya sabéis que soy el peor pecador de este sitio. Pero muchas veces, cuando hacemos eso, inconscientemente buscamos una recompensa por parte de Dios y por parte de los que nos ven y nos rodean. Y una palmadita en la espalda que nos diga, muy bien, eres un crack. Muy bien te has enfrentado a esta situación.
Has hablado con una templanza, con un dominio propio, no has faltado al respeto, has confrontado con mucho amor, con mucha sabiduría. Y yo digo, pues sí. ¿Y qué? ¿Estoy haciendo algo extraordinario o estoy haciendo lo que Dios me pide que haga? No sé si se entiende todo esto. Y por último, creo que la última enseñanza que Dios les quiere mostrar a sus discípulos con esta parábola, con esta historia, es una cosa de la que yo carezco mucho, que es la humildad. Les quiere hablar acerca de la humildad. ¿Os acordáis que todo esto venía a raíz de una cuestión acerca del perdón? Empezaba hablando de la piedra del molino, de reprender, del arrepentimiento y acababa hablándoles acerca del perdón. Pues Jesús, el mejor maestro de la historia, les hace ver que pese a que históricamente ha sido algo contracultural, la humildad va ligada al servicio y al perdón. Sin humildad es muy difícil que haya servicio a los demás y perdón por otros. Es muy difícil. La humildad va ligada a estas dos cosas. Porque cuando uno es consciente de que no se pertenece a sí mismo, cuando uno es consciente de su valor real, es mucho más fácil perdonar y servir a los otros. Mucho más fácil. Porque entiendes que como hijos de Dios no hay niveles, no hay posiciones. Somos todos exactamente iguales. Yo como pastor de esta iglesia me paso muchas veces, mucho tiempo teniendo que pedir perdón a muchas personas. Esta semana me ha pasado un par de veces tranquilamente. De sentarme delante de alguien o coger el teléfono y llamar y escribir y decir, lo siento porque me he equivocado. Porque esta es otra también, ¿eh? Y aquí ya me libero yo de responsabilidad. Yo me equivoco, ¿eh? Y Gretel se equivoca. Y no estamos nunca a la altura de lo que todos vosotros esperáis de nosotros, ¿eh? O sea, es imposible. Pero cuando nos damos cuenta de nuestro error, nuestro papel, nuestra responsabilidad con vosotros es pediros perdón. Y no solamente pedir perdón, sino enmendar el daño hecho. Si no, no sirve de nada pedir perdón, ¿verdad? Esta semana me ha pasado. Me acuerdo con una persona que estaba yo diciéndole, lo siento porque por una cuestión, ¿no? Por esto, por aquello y tal. Y esta persona me decía, pero Moy, no me pidas perdón, tranquilo, que no pasa nada. Digo, que sí, que mi responsabilidad como pastor es disculparme contigo y solucionar esto. Y vamos a ver cómo lo solucionamos. Un abrazo, todo genial. Porque cuando hay esta situación así, todo es fácil. Estamos llamados a pedir perdón. Y estamos llamados a pedir perdón y a enmendar el daño que hemos hecho. Si no, no pidas perdón. Si pides perdón, hay una frase que me encanta, ¿no? Sobre todo cuando discutes con tu mujer o con tu marido. Que es, lo siento si te he ofendido, ¿no? Lo siento si te he hecho daño. Lo siento si... Y ya pones el condicional ahí. ¿Cómo que sí? Cuando empiezas así ya le estás dando todavía más armas para perder la discusión. O sea, esto ya primero de matrimonio, primero de relación. No pidas perdón sí. O sea, y esto lo hacemos con otras personas. Oye, lo siento si te he ofendido. No. Lo siento por haberte ofendido. Quizás no era tu intención, quizás no es como tú lo has vivido, pero otra persona lo ha recibido así. Pídele perdón por eso. Luego ya hablaremos de los matices. Pero cuando empiezas con condicionales, tendrás condicionales también en la reacción de los demás. Y me encantó una frase que escuché en una predicación hace tiempo que dice que la humildad, esta es la única, Gabriel, a por ello, la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. La repito, la humildad no es pensar menos de ti mismo. No significa que te menosprecies a ti mismo y que digas, ay, pobrecito de mí, es que soy un desastre en esto, soy un inútil en aquello, soy una calamidad en aquello otro. No. No es pensar menos de ti mismo. La humildad es pensar menos en ti mismo. Y por lo tanto pensar más en los demás. Esto es la humildad. Esto me encanta. Me encantó esta frase y por eso la tenéis ahí. Porque parece que el que es más humilde es aquel que dice, ay, es que yo no sé qué dones tengo, ay, bueno, sí, pero gloria a Dios, todo esto de verdad, ¿eh? Mira, no hay cosa que más deteste, os lo he dicho alguna vez desde aquí, que la falsa humildad. Esto me pone absolutamente de los nervios, me irrita profundamente. Pero tío, si eres un crack, pero si nos lideras a todos desde acá arriba tocando la guitarra en la alabanza de manera poderosa, ¿cómo es posible que no lo reconozcas? Además, tú lo sabes, tío. ¿Cómo que, ay, sí?
No puedo con esto, no puedo. Además, os voy a decir otra cosa. La falsa humildad es otro tipo de orgullo. Porque en realidad lo que estás buscando siendo falsamente humilde es que la otra persona te refuerce todavía más en eso que te está diciendo. Así que ojo con la falsa humildad. Cuando uno es ungido por Dios en algo, cuando uno ha recibido un don de parte de Dios, una virtud, una capacidad específica, como si es jugar a fútbol, que no es un don espiritual, me da igual. Reconócelo, dale las gracias a Dios, porque la verdadera humildad es ser consciente de lo que uno es delante de Dios. Eso es la verdadera humildad. Y no el tirarnos a nosotros piedras en nuestro propio tejado. Eso no es humildad. Cuando estudié en la facultad en Barcelona, siempre que había un examen, y salíamos de un examen, nos íbamos todos a la cantina. ¿Universitarios aquí? Cuestión que me resulta interesante. Universitarios, la cantina es la segunda clase o la primera muchas veces, ¿verdad? A la cantina uno va a todo, ¿no? Pues si el profesor se ha puesto enfermo, si llueve, si no me apetece, si tal. La cantina, ¿no? Muchas veces es la clase de verdad. Me acuerdo que acabábamos cualquier examen de cualquier asignatura y había una chica en mi clase a la que a día de hoy, señor, yo esto te lo entrego a ti, señor, tú lo sabes, detestaba profundamente. La aguantaba, no la podía ver ni en pintura. ¿Por qué? Por esto que os acabo de compartir, porque era la tía más falsa, humilde que he visto en toda mi historia. Era la tía más brillante de la clase, era una mujer súper inteligente, era brillante, era súper inteligente, de verdad, algo fuera de lo común. Y después de varios cursos con ella, uno ya sabía que esta chica era así. Después de varios cursos con ella, además en mi facultad se leían las notas en voz alta, lo cual era o un escarnio público o una recompensa pública, ¿no? Uno sabía que esta chica era brillante porque siempre era la primera nota que se leía. Era brillante. Pero esta chica, cada examen, después de años siendo brillante, además ella lo sabía, cuando llegábamos allí y empezamos todos a compartir cómo nos había ido el examen, buah, pues yo esta pregunta no sé por qué he dicho esto, tal, ay no, en qué narices era aquello, es verdad, no sé qué. Ella siempre era, buah, a mí me ha ido fatal. Entonces toda la mirábamos en plan, uff, señor. Adelita. Se llamaba Adela. Buen nombre está también. Adelita de mi corazón. ¿Cómo es posible que con lo lista que tú eres, con lo que tú sabes que has sacado un 9,8 como mínimo, estés aquí examen tras examen, semana tras semana, diciéndonos que, ay, no sé cómo me ha ido, y tú esta pregunta que has dicho, no sé, no tengo ni idea, déjame en paz? Y sacaba una notaza. Entonces a mí esto, una vez lo hablé con ella, eso lo dije, con poco amor, tengo que confesar. Pero en plan, tía, es que eres una crack. Vas a acabar siendo ministra de algo tú, si es que es evidente, eres muy lista. ¿Cómo es posible que siempre estéis intentando darnos pena? ¿Y sabéis por qué creo que lo hacía en realidad? Porque hay una parte también nuestra en la que creemos que si reconocemos que somos brillantes, ungidos, capacitados, buenos en algo, en lo que quiera que sea, estamos siendo prepotentes. Y bajo mi juicio, eso no es para nada así. Eso es ser falso, humilde, y eso es ser prepotente, de verdad. Así que reconoce aquello en lo que Dios te ha capacitado. Porque ser humilde también es tener la capacidad de discernir que en todo lo bueno que tú eres no tiene nada que ver contigo. Tú no has tenido nada que ver en el proceso de selección. Esto te viene única y puramente por parte de Dios. Luego hay cosas que se trabajan, que se entrenan y ahí sí que tienes tú tu mérito, evidentemente. Pero todo esto viene de parte de Dios. Romanos 12:3 dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino que más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. No pienses más de lo que eres, pero piensa de ti en la medida de lo que tú eres. El orgullo consiste en tener un concepto de uno mismo más alto del que uno debe tener, es lo que dice Romanos. Pero la humildad consiste en no tener un concepto más bajo de uno mismo que el que uno debe tener. Porque la humildad es la capacidad de identificar los dones, los talentos, las virtudes que Dios nos ha dado y ser conscientes de que no hemos tenido nada que ver en el proceso y que Dios nos los ha regalado porque tiene un propósito con ello. ¿Amén? Amén. Eso es humildad. Y Jesús quería remarcarlo. Y un poco más adelante, y con esto acabamos, os lo prometo,
En Lucas 22, mismo libro, unos pasajes solo un poco más adelante, Lucas 22, versículos del 26 al 27, encontramos esto que es poderosísimo. Dice, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Caray, está conectado esto con lo otro. ¿No lo es el que está sentado a la mesa, el más importante? Sin embargo, yo estoy entre vosotros como uno que sirve. Palabras de Jesús. Jesús vino a servir. Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, la persona más ungida, con más dones espirituales y humanos, siendo Dios, siendo Jesús, vino a servirnos. Vino a ser uno de nosotros de la forma más humilde y más servicial que nadie ha sido capaz de ser en la historia de la humanidad. Y si Jesús es el ejemplo que tenemos, ¿cómo vamos nosotros a ser algo diferente? O tratar de ser algo diferente. Me parece impresionante, ¿verdad? El vínculo entre este pasaje y la parábola que hemos leído antes, ¿verdad? Habla del que está sentado a la mesa del amo, ¿verdad? Se estaba refiriendo al pasaje que hemos leído anteriormente. ¿Sabes cuándo puedes ver que alguien que está colocado en un puesto de autoridad es realmente humilde? ¿Sabéis cuál es la prueba del algodón de esto? Cuando el título que ostenta no le impide servir a los demás. Cuando trata bien a aquellos que son sus subordinados, sus empleados, las personas que están por debajo de él en liderazgo. Cuando lidera desde el servicio. Cuando alguien hace esto, es alguien que ha sido levantado por Dios y que tiene un corazón puro y genuinamente llamado al servicio. Y diga lo que diga esta sociedad, el mejor ejemplo de liderazgo lo encontramos en Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Vamos a reflexionar, vamos a interiorizar qué es todo esto que hemos estado hablando esta mañana. Quiero que podáis pasar un tiempo en intimidad delante de Dios. Preguntándoos, por ejemplo, si a día de hoy todavía hay alguien o hay algo, alguna situación en la que tenéis que perdonar. Muchas veces cuando ejercemos esto, cuando practicamos este ejercicio, nos aparecen caras de personas, nombres de personas a las que todavía tenemos que perdonar. Alguien que os ha causado algún tipo de afrenta, de ofensa, de dolor, de herida, y a día de hoy todavía tenéis algo ahí dentro. Quizás tienes que preguntarte si tienes que pedirle a Dios que te dé el valor, el arrojo, el coraje de ponerte delante de esa persona y confrontarla, darle la oportunidad de que pueda arrepentirse. Quizás es un buen momento también para que le preguntes a Dios si te está llamando a servir más a los demás, trabajar más tu humildad y bajarte un poquito a veces esos humos que todos tenemos. Quizás necesitas preguntar al Espíritu Santo si puede ejercer una acción sobrenatural en ti, porque como no lo haga, no vas a poder practicar ese perdón que estás anhelando. No nace, no sale de ti. Necesitas al Espíritu Santo en la ecuación. Quizás tu caso es el del otro lado, el de acercarte a alguien y pedirle perdón por haber ocasionado ese daño, por haber sido una piedra de tropiezo en el camino de alguien. Y con humildad ir a esa persona y pedirle perdón y decirle, lo siento, siento haber ocasionado esto, lo siento. Espíritu Santo, ven aquí ahora mismo. Te quiero pedir que intervengas de manera sobrenatural. Te quiero pedir especialmente por estas personas
que necesitan encontrar perdón hacia aquellos que les han ofendido. Por esas personas que a día de hoy necesitan que tú hagas algo sobrenatural dentro de ellos para poder perdonar esa herida y ese dolor que arrastran todavía, Señor. Espíritu Santo, te pido también por aquellas personas que son conscientes de haber ofendido, de haber dañado, de haber herido a alguien, pero no han tenido nunca el valor de ponerse delante de esa persona y arrepentirse. Así que, Espíritu Santo, te pido que obres ahora en estas personas. Espíritu Santo, ven. Te quiero pedir que esta iglesia sea una iglesia, una comunidad donde practicamos el perdón hacia los demás, hacia aquellos que nos ofenden. Donde nos levantamos en ánimo los unos con los otros, donde reconocemos nuestra valía, donde reconocemos lo que somos delante de ti, donde nos servimos los unos a los otros. Te quiero pedir que esta iglesia sea una iglesia viva, donde tú estés en medio nuestro siempre, donde no haya nadie más alto que el otro, donde podamos realmente abrazarnos, pidiéndonos perdón, reconociendo esto y con un abrazo y lágrimas en los ojos, decir que no ha pasado nada y que podemos continuar juntos en el camino que tú tienes diseñado para nosotros. Gracias, Dios, por esta iglesia. Gracias por estas personas. Interven en estas necesidades que te hemos puesto esta mañana encima de la mesa. Te amamos, Dios.